Es un verdadero placer encontrarnos a esta hora con Fabio Umar, con Juan Manuel Daza y con Carlos Suárez para hablar de los temas que están generando sobre todo mucha discusión y mucho debate en la agenda en Colombia. Fabio, qué placer que esté con nosotros en Revista Alternativa. Hassan, gran gusto como siempre, gran honor estar aquí entre los panelistas que usted invita. Yo soy el promedio hacia abajo, pues acompañado de dos grandes. Pues antes que nada, mis felicitaciones por el proyecto que usted está liderando. Alternativa se ha convertido realmente en una alternativa para los lectores, para los internautas que quieren ver otras opiniones distintas, debates más amenos, más novedosos. Y aquí van a estar bienvenidos siempre, Juan Manuel también, qué placer. No, Hassan, el gusto es mío, de verdad que también me sumo a esas felicitaciones por este nuevo proyecto, a ti y a todo el equipo, porque cuando uno fortalece los medios alternativos y además se proliferan, es un verdadero control ciudadano y periodístico al ejercicio del poder. Enhorabuena. Aquí estaremos haciendo mucho y muchos formatos donde estarán siempre. Y Carlos, hace tiempo no nos sentábamos a dialogar. Qué gusto también encontrarnos en esta ventana para que hablemos de muchos temas, ojalá en muchas oportunidades. Placer, Hassan, Juan Manuel, Fabio, un gusto tenerlos y bueno, ahora sí somos alternativa. Oiga, aquí dentro de toda esta discusión hay algo que está pasando en la agenda y tiene que ver con el salario mínimo. Ustedes saben que para esta época siempre los gremios, el gobierno, pues las centrales obreras, todos están esperando qué va a pasar con el aumento del salario mínimo. Ya tenemos un anuncio, ya se supera pues la barrera de 1.300.000 pesos y estamos hablando de un incremento que casi está por encima del 16%. Es una concertación, o sea, aquí realmente se llegó a un acuerdo. Esto tiene muchas implicaciones. Juan Manuel, ¿cómo lo ve usted? No, hombre, yo muy preocupado porque en estos días uno revisaba los estimados de las bancas de inversión, de los bancos, de cuánto debería aumentar y decían que el rango debería ser el 13-14%. Al subirlo al 16%, que parece inocuo, un 2% adicional, pues estamos luchando contra el fenómeno de la inflación y tenerle parece una buena noticia que puede que le caiga bien para hacer política barata, populismo, pero vamos a seguir peleando con esa inflación el año entrante, que valga decirlo es lo que más golpea el bolsillo de los pobres, porque ese incremento nos va a ayudar o no va a permitir que peleemos la inflación, que la contrarrestemos y los alimentos van a seguir por las nubes. Al final es un aumento de mentira que genera una expectativa que no se va a cumplir. Fabio, cómo lo ve usted? Bueno, yo me aparto un poco lo que decía Juan. A mí me parece que es razonable ese aumento. Comparto, por supuesto que comparto las apreciaciones en torno a la inflación. La inflación es el impuesto más brutal de todos que golpea, por supuesto, más duramente a las clases pobres, trabajadoras, pero esa inflación, y yo pues no tengo nada que ver con este gobierno, pero esa inflación no se le puede imputar a este gobierno, por supuesto que no. Y tampoco se le puede imputar a una decisión gubernamental de Duque. Es una situación, digamos, estructural, producto de una pandemia, por un lado, que hubo una oferta monetaria excesiva y producto de una pandemia que recortó la oferta de bienes y servicios, especialmente, no exclusivamente en la China, y eso hizo que se desacomodaran las variables macroeconómicas, dentro de ellas la inflación. Pero estando la inflación más o menos en el 12,5%, que debería culminar este año 13%, un aumento del 16% es razonable. Ahora, ello va a contribuir a que tengamos digamos, un espiral inflacionario los próximos 2 o 3 años. El Banco de la República ya ha dicho que para el año entrante vamos a mantener una inflación, o sea que veremos probablemente una baja en la inflación en el 24. Pero habiendo dicho eso, pues 3 puntos por encima de la inflación suena razonable para cualquier persona. Entre otras cosas, porque sería ilegal aumentar el salario por debajo de la inflación o con la sola inflación. La Corte Hay Constitucional que ha ser dicho acá eso. también muy precisos. Los datos puntuales, digamos, son los siguientes, Carlos. Uno diría para 2023, salario mínimo 1.160.000, el auxilio de transporte 140.606 pesos, eso redondeado los dos, un total de 1.300.606 pesos. Ese es el valor. ¿Cómo lo ve usted? Oh, básicamente aquí hay dos fenómenos que se juntan. Por un lado, el populismo radical que siempre acompaña
a los gobiernos de izquierda cuando se montan en el poder. Ahí estamos viendo una Argentina con el 90% de la inflación. Y por el otro lado, una realidad económica que en otros países de manera responsable los gobiernos intervienen, como por ejemplo en los Estados Unidos, en donde se subieron las tasas de interés para poder controlar el fenómeno de la inflación, que ya el mes pasado apenas está bordeando el 0,01% comparado con el mes anterior. Entonces aquí hay dos maneras de gobernar y de hacerle énfasis o ponerle frente a un problema económico, la manera populista o la manera responsable. Y aquí ya empezamos a subirle el 2 y el 3% por encima al salario mínimo, por encima de la inflación, lo cual con seguridad lo único que no va a hacer es combatir el fenómeno mismo inflacionario que se viene en el mundo entero para el 2023 también. ¿Ustedes sienten que acá los gremios han estado un poco atemorizados a la hora de tomar decisiones frente al gobierno? Y lo digo también porque se han ido en algunas situaciones varios de los gremios cambiando quienes ejercen los liderazgos para complacer al gobierno, y también en una pelea como esta que tiene que ver con el salario mínimo han dicho, mire, yo prefiero no entrar en ninguna discusión en esta etapa con el gobierno, prefiero quedarme quieto, el gobierno pone una cifra, nosotros la aceptamos y seguimos adelante. Rápidamente, ¿ustedes qué creen? Bueno, yo arranco y diría que sí, que indiscutiblemente lo que ha venido pasando con la indebida injerencia del gobierno en los gremios, que ha sido noticia, el cafetero y en muchos otros, para buscar personas que no se conviertan en Camacol. independientes, sino unos amanuenses de una corte de aplausos del gobierno, sí los ha tenido atemorizados, pero además con una razón. Ellos dicen, el gobierno pone la cifra, nosotros para qué nos vamos a poner a pelear si es que ningún empresario opera pérdida. Lo que va a pasar, porque además del salario mínimo es todos los costos asociados de seguridad social, de parafiscales que tienen que asumir, porque es que el salario mínimo para un empresario es más que el 1.300.000 pesos, va a derivar en mayor desempleo, porque es que el estimado de crecimiento de la economía el año entrante es el 1%. Entonces, si va a haber más tasas para contener la inflación, las tasas de crédito más altas, el crecimiento no va a ser sino del 1%, y además me crecen mis costos laborales de tal manera, pues uno no tiene que ser mago para entender que el año entrante se va a revertir esa tasa de disminución del desempleo que hemos logrado en estos meses de reactivación de la pandemia. Eso es lo que va a terminar pasando. Comentario rápido ahí o cambiamos inmediatamente de tema, porque les tengo un tema muy interesante. Permíteme uno, y es que, Hassan, aquí no solamente son los gremios los que se arrodillaron rápidamente al nuevo régimen que está en Colombia, es decir, aquí gran parte de la clase política, con muy contadas excepciones, están hoy aprobando de manera, a la mejor manera de la aplanadora, todas las reformas en el Congreso de la República, los gremios arrodillados, y bueno, está pasando a todo nivel. Carlos, usted ya tocó el tema, metámonos ahí de fondo. Usted dice que son varios. Empecemos entonces en el Congreso. Una reforma política muy cuestionada, muy criticada por algunos. Hablo, por ejemplo, uno lee o escucha a David Luna, que es de Cambio Radical, diciendo, mire, esto es una vergüenza. ¿Cómo es posible que ahora un congresista pueda ser ministro, por ejemplo? Eso no tiene ninguna presentación. Esto va a terminar afectando a los partidos pequeños, a las minorías. Van a empezar a darse un montón de coyunturas desde el aspecto político que lo que hacen es corromper la separación de poderes, y esto termina favoreciendo al pacto histórico. No sé qué piensan ustedes. Fabio, ¿usted cómo analiza eso? A mí me parece terrible esa reforma política. Es decir, me parece que el gobierno que se supone que es del cambio, gastar su capital político, que siempre es limitado, en cualquier gobierno es escaso, en una reforma que yo creo que la pueden declarar inconstitucional. Eso de que el Congreso termine metido en Palacio presidencial como miembros del Ejecutivo, desmembra, destruye de alguna manera muy profunda la separación de poderes. Ahí puede haber una declaratoria inconstitucional. Entre otras cosas, y abro un paréntesis, por el gobierno Petro con las Cortes tiene una disputa que este tipo de detalles pueden ser mensajes claros en contra del gobierno. Y Carlos, eso en la medida en la cual se ha hecho también, no nos digamos mentiras, quienes han estado detrás de toda esta estructura legislativa son personas que conocen muy bien cómo opera la política en Colombia, empezando por Roy Barreras, el ministro del Interior Alfonso Prada. Ahí hay gente que sabe muy bien
de costura política y han traído a todos los partidos, inclusive ahí terminaron los conservadores apoyando absolutamente todo siendo partido de gobierno. ¿Esto cómo lo siente usted? ¿Cómo lo analiza? Esto no es otra cosa que la mermelada 4.0 o 5.0, ya no sé ni en qué modelo irá. Aquí cupieron todos, absolutamente todos, en un revoltijo que ya no tiene ni siquiera cómo entenderse de dónde va. Y no es solamente con la reforma política, Hassan. Nunca un gobierno ha tenido una reforma tributaria en la que seguramente con esos 20 billones de pesos extras que van a tener para poderse gastar el año entrante, va a haber mermelada de sobra para los cupos indicativos que van a empezar a repartir, porque así funciona el sistema. Y todos los partidos, exceptuando tal vez al Centro Democrático, que entiendo todavía siguen en la oposición, no sé si todo el mundo, pero algunos están en la oposición, pues ya están aprobándole absolutamente todo al gobierno. Esta reforma política que ningún otro gobierno había podido pasar por el Congreso de la República, pasó facilito en el gobierno Petro, porque se le dio absolutamente todo lo que quisieron los congresistas, posibilidad de ser ministros, las listas cerradas, pero a partir de las elecciones en el 26, posibilidad de tener injerencia en cambiarse de partidos, el transfugismo, todo lo que ustedes quieran a cambio de que se pueda cerrar todo un círculo que en las elecciones termine marcando un loguito que se llama pacto histórico. Yo les hago aquí una pregunta y me pueden corregir si me equivoco. Yo no he sido congresista jamás. Fabio no creo que haya sido congresista. Ni seré. Bueno, Carlos tampoco. ¿Estoy en lo correcto? Jamás he sido y jamás quisiera hacerlo. Bueno, pero acá sí hay alguien que ha sido congresista. El pobre Juan Manuel Daza. Que le ha tocado eso. Juan Manuel Daza ha sido congresista y ha sido un hombre también que conoce muy bien el otro ministerio que tiene que ver mucho con la cartera política, que es el Ministerio del Interior. Entonces, ha estado en ambos mundos, lo conoce muy bien. Yo se lo pregunto de esta forma. En otro gobierno, ¿qué hubiera pasado si alguien presenta una reforma de este tipo? Y no nos vayamos muy lejos. En el gobierno, por ejemplo, pasado del expresidente Iván Duque, dice en una expresión la excongresista Katy Jubinao que si la reforma política la hubiera propuesto el gobierno de Iván Duque, al día siguiente Gustavo Petro y todos los que hoy son gobierno saldrían a las calles a marchar, a convocar un paro nacional. ¿Eso es verdad? Totalmente cierto y además nosotros y yo era el viceministro del Interior arrancando el gobierno, también llevamos nuestra propuesta de reforma política, pero de lejos tenía estos elementos que Petro le ha metido que hacen que no se convierta en una reforma política, sino una reforma de Petro a su medida, por dos razones. Primero, porque rompe de tajo el sistema de pesos y contrapesos y la independencia en la estructura del Estado, al permitir que un congresista renuncie y al día siguiente pueda ser ministro o miembro del Ejecutivo. Si hoy en día tenemos problemas con la famosa mermelada, con los puestos, con la participación y la gobernabilidad, ¿usted se imagina el día que un congresista ponente de una reforma tributaria le digan que al día siguiente puede ser ministro de Transporte o de Hacienda? Pero si usted tuviera que ponerle nombre, a esa reforma, ¿qué nombre? ¿Cuál sería el congresista que más se va a beneficiar con esa reforma? No, yo creo que no es que sean los congresistas, porque es que esa es la óptica que no nos hemos dado cuenta. Esa es la manzana envenenada. La gente cree que los que se benefician son los congresistas y quienes se están beneficiando es Petro y su coalición, por una sencilla razón, porque con esa manzana le va a permitir no que nombren a los de los otros partidos que terminan con premios de consolación, es a los congresistas de él, a los que hoy están en su coalición de gobierno que se los quiere llevar a gobernar, para que sigan subiendo la gente que venía debajo en la lista, que les ha generado problemas al interior de esa coalición. Pero lo segundo, si nosotros hubiéramos presentado que las listas a corporaciones públicas de coalición no respetaran el 15% de la votación de la última elección, sino que pueda ser entre partidos grandes, nos hubieran comido los defensores de las minorías, de las causas no representadas, bueno, de las voces. ¿Por qué no lo están haciendo ahora, Fabio? ¿Por qué no lo están haciendo ahora, Carlos? Es decir, ¿ustedes creen en los congresistas? Y me refiero, por ejemplo, a algunos de los verdes. Vemos a la congresista Catherine Miranda, vemos a Catherine Jubinao diciendo, no, esto es una locura, esto es una traición, esto no puede ser.
por Dios, las mayorías del pacto histórico y las mayorías de la coalición de gobierno son las que han aprobado esto, ¿o no? Porque la derecha no sabe, digamos, no sabe cautivar y no sabe conducir los ánimos. Nunca la derecha ha sido oposición, la cogieron desprevenida completamente. Algunos se acomodaron rápido, el Partido Conservador, por los empresarios probablemente, pero otros simple y llanamente están todavía perplejos y pues llegó el pacto histórico con una aplanadora como la ha tenido Uribe en su momento, como la tuvo Santos. La aplanadora no es el problema es que ellos prometieron no ser aplanadora, que ese es, a mí me parece que ese es el problema de fondo. O sea, No que lo sea. el cambio no era ser aplanadora o lo que pasa es que el cambio no está llegando con las propuestas. Pues el cambio no llegó con las propuestas, llegó con unas que sí las están cumpliendo, los de la primera línea, eso fue una promesa, eso fue incluso en el discurso de posesión, pues de aceptación de la victoria, pero hay otras propuestas que pues uno sí dice, esto no era el cambio, esto es más de lo mismo, incluso peor. A mí, por ejemplo, sacar el decreto de la primera línea a 2 días de que se cierren los jueces, a mí sí me deja un sinsabor y me parece que tiene un tufillo dictador sueloide, pero bueno, es lo que es. Y ese es el poder, además, ¿no? Tristemente. No, Bueno, pues yo lo que creo es precisamente eso, es decir, la idea de ponerle peros a todo era porque están en oposición, probaron ya el poder y ahora entonces sí necesitan hacer la reforma a su medida, porque ahora si tú sumas en Exacto. el Congreso ya no son minoría, sino mayoría, y de cara a las coaliciones para el año entrante y para el Congreso del 26 necesitan modificar ese artículo. Esto es una reforma política hecha a la medida de Petro, no de los congresistas, y no nos equivoquemos. Aquí el único beneficiado es Gustavo Petro y su coalición y su gobierno, pero lo de la izquierda. Él al final está haciendo todo para acabar a los partidos, si quieren, tradicionales o que hoy en día hacen parte de su coalición de gobierno, porque ellos están comprando el lazo con el que los van a ahorcar. Carlos, cualquiera diría en esta coyuntura, y no sé, para que también abordemos otro tema, que han sido muy efectivos a la hora de la agenda legislativa, ¿o no? Todo lo que se han trazado lo han sacado adelante, ¿o no? Sí, pero no solamente en la agenda legislativa. Yo creo que esto va muchísimo más allá que la agenda legislativa, porque finalmente cooptar a los congresistas es muy fácil. Y con el perdón de Juan Manuel, nada más fácil de conquistar el tipo prostituta que los congresistas. Entonces, eso sí es facilito que hubiese ocurrido. Aquí lo que a mí me extraña es que el sector empresarial, es que el sector económico, es que otros sectores políticos diferentes que tendrían que estar hoy eventualmente representando a ese otro 50% de colombianos que no elegimos a este gobierno, nos han dejado perfectamente tirados. Y ahí es donde sí está el secreto de lo que la izquierda sabe hacer, y es aprovechar las coyunturas, tejer las estrategias y poco a poco, en este caso no tan poco a poco, sino casi que de un solo brinco, nos están transformando totalmente la arquitectura constitucional del país. Espérese y verá que empiecen los tales diálogos de paz para que vean cómo realmente se rompe con la plata de la tributaria, con la reforma política y con lo que viene en el proceso de paz, se rompe totalmente lo que ha venido siendo la arquitectura constitucional de Colombia. Entonces, el problema no son los políticos, porque de los políticos, o por lo menos de los congresistas, nada esperábamos. Bueno, aquí hay un tema que va muy ligado de la mano. Yo diría que dos, pero quiero que abordemos uno rápidamente. Y es el Ministerio de la Igualdad. Ya hay un nuevo organismo que se va a encargar justamente de un tema que en otros países existe, que se ha creado con la visión justamente que esto fue una promesa de campaña. Ahí está involucrada también la señora vicepresidenta Francia Márquez, es parte de la iniciativa de ella también en la época de campaña. Y ya tenemos una discusión en uno de los países y en una de las regiones que es América Latina más desiguales del mundo. Y esos son datos, no es nada que no se conozca y que no se haya revelado anteriormente. Juan Manuel, ¿usted cómo analiza el tema de la creación de ese ministerio y sobre todo el rol que puede cumplir? ¿Sí se puede y sí es necesario para luchar contra la desigualdad, la equidad y todo lo demás tener un ministerio? Hombre, yo arranco diciendo que primero, esto era un tema para buscarle el puesto a la vicepresidenta, el puesto que le prometieron, porque hoy la tienen divagando por ahí con unas funciones que no hace nada en realidad.
Pero lo segundo es que más allá de la creación o no del ministerio es cómo lo estamos creando. Porque es que yo no genero igualdad ni la consigo generando más burocracia. Aquí hay distintas entidades que abordan desde su perspectiva y su óptica en la estructura del Estado temas de igualdad, el Departamento de Prosperidad Social, el Bienestar Familiar. Es decir, hay varias agencias y entidades del Estado que abordan el tema de igualdad. ¿Por qué en vez de crear uno nuevo, más burocracia, no fusionábamos o transformábamos alguno, como pasó con el Ministerio del Deporte en nuestro gobierno, que pasó de ser un instituto a ser un ministerio, pero no generamos una entidad adicional y nos ahorramos esa plata e invertimos eso sí en los programas que dan igualdad? Porque la burocracia no da igualdad. Lo que da igualdad es que sepamos invertir, que sepamos dónde poner la carga de los recursos públicos para cerrar esa brecha que existe. De luego que el tema no es que se llame ministerio ni que lo creen, sino cómo lo están creando, sumándole nuevamente más burocracia, más gasto al Estado, que eso hace que se recorte indudablemente la inversión, que es la que sí recorta esa brecha. Miremos en los aumentos entre el presupuesto de este año y el presupuesto del año entrante en gasto de funcionamiento. Es más de 1 billón de pesos, más de 1 billón de pesos que no van a invertirse ni en salud, ni en educación, ni en vías terciarias, ni en servicios públicos que reducen brecha de desigualdad, sino que va a gastos de funcionamiento, a pagar salarios y burocracia que nada sirve. Una pregunta, y en el mismo marco, Fabio, decía Juan Manuel acá que es muy interesante, y es que hay otras dependencias que ya se han encargado de esa función, el DPS, el Departamento de Prosperidad Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y demás. ¿Será que es que esas entidades las cooptaron desde otro lado y no van a poder ser o cumplir el rol, o no han nombrado a las personas idóneas para que administren esos recursos de la forma como deberían, y por eso también les toca crear este nuevo ministerio? Pues a mí ese ministerio me parece que no sirve para absolutamente nada, porque la igualdad no es un tema de un ministerio, la igualdad es y debería ser un tema transversal a todas las instituciones del Estado, o sea, las superintendencias, todo debería, es como generar un ministerio contra la pobreza, pues es que la pobreza es la razón de ser de buena parte del Estado. Pues es un colocadero de amigos y de amigas, por supuesto, no es el único presidente. Yo, digamos, critiqué severamente a Duque con el del deporte, me parece igualmente torpe ese tipo de burocracia. Yo lo que creo es que Colombia es una sociedad hipertrofiada en algunos aspectos, dentro de ellos la burocracia, especialmente la burocracia en Bogotá. En el Casanare no hay Estado, en La Guajira no hay Estado, en el Baupés no hay Estado, y en Bogotá hay demasiado Estado y en Medellín hay demasiado Estado. Entonces, a mí me parece una gran torpeza, pero otra vez, eso es lo que prometió Petro y lo está cumpliendo. Uno puede criticarle todo a Petro, menos que incumple su plan de gobierno. Carlos, ¿cuál es su lectura? No, yo creo que el Ministerio de la Igualdad está muy bien nombrado, y está muy bien nombrado porque es el ministerio para igualar a Francia Márquez, para igualarla en tanto a que pueda tener una función en este gobierno, para pagarle un favor político, para tenerla ahí cerquita sin que haga mucho daño por fuera haciendo comentarios. Y no se les olvide quién terminó siendo el ponente del ministerio, ¿no? El senador Alexander López, que es el consejero más cercano de Francia. Aquí lo que se está es pagando un favor político, una componenda política, y finalmente, pues ellos ganaron las elecciones y se están haciendo una repartija del poder, de la burocracia, y lo disfrazan con el nombre de igualdad. Igualdad para ellos, entre ellos. Esperemos que esto cumpla el rol para el cual pues, el gobierno ha creado el ministerio. Los argumentos que ustedes esgrimen son muy válidos y, por supuesto, hay que ver qué va a pasar con esto. Ya por lo menos sabemos que tenemos un nuevo ministerio, el Ministerio de la Igualdad y de la Equidad. Y un tema final que no ha dejado de generar mucha polémica, muchas críticas, muchos comentarios y, por supuesto, que prende muchas alarmas por muchas razones. Vimos, y Fabio lo comentaba hace unos minutos, todo lo que ha pasado con los de miembros de la primera línea, muchos de ellos que cometieron actos violentos, terroristas, y pues a partir de un decreto van a ser puestos en libertad y entrarían a jugar un rol como gestores de paz. El presidente Gustavo Petro ha ido incluso más allá y dio unas declaraciones recientemente, hace unos días, donde decía que 100.000 jóvenes serán gestores de paz y van a tener, cada uno de ellos van a recibir un salario de 1 millón de pesos. Estamos hablando, redondeando la cifra,
casi 1.2 billones de pesos. ¿De dónde van a salir los recursos? ¿Quiénes son esos jóvenes? ¿Por qué se va a hacer esto? ¿Cuál es la lectura de todo esto, Carlos? ¿Usted cómo lo analiza? No, básicamente aquí lo que se está haciendo es perpetuando el viejo y conocido truco y el viejo y conocido sistema de estos gobiernos dictatoriales en los que van a apoderarse de una masa amorfa de personas a las que van a entregarles simple y llanamente dineros en términos de subsidios para poder controlar el poder electoral y en este caso, sobre todo con el tema de los jóvenes, también el poder territorial en aras de conservar el poder, porque aquí hay una cosa clara, mire, con todo lo que hemos venido viendo, la reforma tributaria, la cortada de la cúpula militar, esta reforma política, lo que se viene con el proceso de paz y esta primera muestra que nos dan de cómo van a comprar con subsidio las voluntades de los ciudadanos, pues no es otra cosa que empezar a preparar perpetuarse en el poder. Ahí está claro, lo dijimos desde hace muchos años y hoy lo estamos viendo que sucede. Algunos siguen ciegos, pero los hechos nos siguen dando la razón. No es otra cosa que eso, la compra de voluntades para armar ejércitos que puedan controlar territorios, que puedan controlar elecciones, que puedan controlar urnas para quedarse en el poder. Juan Manuel, ¿a usted no le gusta la idea de subsidiar a estos jóvenes gestores de paz? ¿Van a contribuir a la paz total, al equilibrio, a llevar una agenda de promover política de la vida, como ha dicho el gobierno del presidente Gustavo Petro? ¿A usted eso no le genera tranquilidad? No, a mí no me genera tranquilidad y de hecho, cuando vi la noticia me acordé de la frase de Demócrito. Todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos sirven de burla. Yo digo a unos jóvenes que los van a nombrar gestores de paz, 100.000, ganándose 1.000.000 de pesos. Oigan, el subsidio de los jóvenes que estudian son solamente 400.000. El de los emprendedores es cero. El de los deportistas es cero. El de los consejeros de juventud, que tienen toda una legitimidad porque por primera vez hicimos esas elecciones. No ganan nada, no les reciben un subsidio ni una ayuda. Y resulta que aquellos que están sindicados inclusive de haber cometido delitos, entonces la manera de sacarlos de la cárcel fue decir que ahora son gestores de paz y tras de que los vamos a sacar de la cárcel, les vamos a pagar 1.000.000 de pesos. Eso es un tema de un pésimo mensaje y de una desmotivación tremenda en este país para el que jamás ha cometido un delito y va a decir definitivamente en este país delinquir es lo que paga y no portarse bien. Pero segundo, más allá del tema del mensaje y la desmotivación que puede generar, es un tema también político, porque Carlos ahora mencionaba de los ejércitos, pero es que además de un ejército, yo creo que esto va a ser la versión colombiana de los colectivos chavistas. Yo voy a tener 100.000 personas a lo largo y ancho del territorio nacional, ganándose 1.000.000 de pesos mensuales, ¿haciendo qué? ¿A puertas de las elecciones territoriales del año entrante? Entonces me van a decir que estos son los 100.000 pagos que cada vez que necesiten que el gobierno alguien salga a marchar los saca, pagados por el mismo Estado. Son 100.000 ganándose 1.000.000 de pesos que el año entrante van a apoyar las causas políticas de los partidos de la coalición de gobierno. Entonces pongámosle una lupa a eso, porque no solo estamos desmotivando a nuestras nuevas generaciones, sino que también estamos permitiendo que con la misma plata del Estado se termine haciendo política. Lo que tanto criticaron durante años, hoy lo siguen aplicando ellos, gastándose 1.2 billones del presupuesto, usándolo para hacer politiquería en las calles, política con los recursos del Estado. Eso no se llama de otra manera. Fabio, ¿a usted le preocupa el tema? Pues dos cosas, Hassan. La primera, como abogado, sí debo prender todas las alarmas con la legalidad de ese decreto. Ese es un decreto que yo espero, aspiro que se caiga con alguna de las herramientas que el ordenamiento jurídico prevé. Dejo salvedad que los jueces salen a vacaciones el lunes, entonces ahí vamos a tener problemas, digamos, de quiénes serán los que apliquen eso. Me parece que se han dejado de lado la opinión de los jueces. Los jueces no deberían tener opinión, pero bueno, ya que estamos en este folclore, pues por lo menos oigamos. Me preocupa mucho. Segundo, a mí los subsidios en general no me gustan. Hay excepciones y hay que hacerlas, pero en general no me gustan. Me preocupa el número, 1.2 billones de pesos, un número gigantesco, y me preocupa sobre todo esa gente qué va a hacer. Ser gestor de paz, ¿qué es?
es ser policía cívico, es ser policía de tránsito, porque los verdaderos gestores de paz son los organismos de seguridad, inteligencia y de aplicación de la ley, del law enforcement. Pero hasta ahí, Hassan. Pero también les planteo lo siguiente, acá hay una discusión y Fabio, usted decía, a mí generalmente los subsidios no me gustan, yo les quiero trasladar el ejercicio desde otra óptica. Vivimos en un mundo donde hasta hace apenas unos meses estábamos en una pandemia, donde la situación económica mundial incluso llegó a necesitar que muchos países activaran por distintas razones unos mecanismos de ayuda para las familias más vulnerables, donde se decía hay que subsidiar, hay que crear programas sociales, hay que llevar ayudas, ingreso solidario, o incluso programas que fueron creados hace más de 20 años, familias en acción, jóvenes en acción, adulto mayor también, las personas que llegan a una edad donde no tienen una pensión, no tienen unos recursos que puedan recibir algunas ayudas monetarias que les permitan subsistir y tener algún grado de dignidad. Pero eso es una cosa. En esos escenarios, ¿ustedes están de acuerdo con los subsidios o los subsidios no deberían de existir o los subsidios en este caso particular para esta función podrían destinarse a otros programas que ya fueron creados y, por ejemplo, jóvenes en acción que les permitiría llegar con unos recursos, ampliar la base, tener mayores beneficios en universidades para becas, para estudios o demás? ¿Cómo lo ven ustedes, Carlos? Bueno, es que los subsidios, como casi todo en las políticas públicas per se, no son los malos. Lo malo frente a todos estos temas es la aplicación, la coyuntura, el cómo, el para qué y a quién se le van a dar. Así que, claro, hay economías y hay países que necesitan subsidiar ciertas poblaciones vulnerables, pero aquí no estamos subsidiando ninguna población vulnerable. Aquí claramente y sin eufemismos estamos repartiéndole una plata a unos jóvenes para que salgan a participar en algo que hemos llamado gestión de paz, en un nuevo régimen que está reacomodando toda la arquitectura constitucional del país. Esa es la discusión de fondo. Yo creo que aquí la discusión no es si los subsidios son buenos o son malos. Aquí el tema claro es qué es lo que están haciendo con esta política pública disfrazada de subsidio, que es cooptando ciudadanos que además hacen parte de unos colectivos ideológicos que promovieron la primera línea, la desestabilización del país para poder llegar a poner a Petro como presidente. En otras palabras, y ahora palabras, les está pagando el juego. Subsidiar a parte de una población que no va a hacer nada para que haga política y salga a marchar cuando los llamen. Total, total. Eso es lo que está ocurriendo y hacia eso es donde están derivando esos recursos. Juan Manuel, ¿qué peligro tiene esto? Porque usted mencionaba y decía, esto es muy parecido, equivalente a lo que son los colectivos chavistas. Y ya sabemos lo que es eso en Venezuela. Eso es sencillamente un grupo que está en las órdenes del chavismo a defender sus banderas y a llamar a activarse inmediatamente el gobierno lo necesite, ya sea en manifestaciones, ya sea si hay algún tipo de revuelta por parte o manifestación por parte de la oposición, y sabemos incluso cómo se comportan, que son algunos de esos grupos violentos y que incluso pueden jugar un rol muy importante, como usted lo menciona, en un proceso electoral. No olvidemos que Colombia este año 2023 va a vivir un proceso electoral donde se van a elegir alcaldes, gobernadores y autoridades locales y municipales. Entonces, ¿ahí también usted cree que eso está encaminado en esa dirección? Claro, mire, aquí los ingenuos y los que estamos pasando por bobos que no nos damos cuenta del riesgo inminente, latente que tenemos enfrente somos nosotros. Es que cuando uno se da cuenta, y retomo una frase que dijo Carlos, los subsidios per se no son malos. Pero yo, pues si yo subsidio en algo que me genera una mayor competitividad a futuro, es decir, cuando yo subsidio a alguien que se está educando para ser una persona mejor formada el día de mañana, si yo subsidio a alguien que está emprendiendo y está generando empresa, que va a generar empleo y mayor producción el año entrante, pues es un subsidio que yo estoy gastando hoy, pero que va a tener un impacto positivo al cabo de unos años. Pero cuando yo tengo unos subsidios vacíos, que no van a una población vulnerable que de verdad los necesite, alguien que tenga una discapacidad, alguien que ya no esté en capacidad de trabajar por su edad, alguien que necesite esa ayuda para poder superar la línea de pobreza, como es en este caso que le vamos a regalar $1.000.000 a 100.000 jóvenes que no sabemos ni para qué lo van a hacer, pues es evidente que le está calcando el sistema del vecino. Son 100.000.
que la quinta parte, que lo distribuyan en todo el país teniendo en cuenta la población. La quinta parte se queda en Bogotá. 20.000 personas llenan la Plaza de Bolívar, entonces yo voy a tener 20.000 jóvenes ganándose $1 millón todos los meses en Bogotá. El día que el Consejo de Estado decrete la nulidad de un decreto o que tomen una decisión judicial que al señor no le guste, ¿qué crees que va a pasar? Si es que él ya lo ha hecho cuando fue alcalde. Nos llena la Plaza de Bolívar y teniendo 20.000 jóvenes pagos, cada uno además con familiares y amigos, vamos a vivir al son de que esa va a ser su fuerza de presión. Ese sistema está inventado. Chávez y Maduro lo aplicaron a la perfección en Venezuela. Una conclusión final, Fabio Umar, antes de despedirlos. Viene un año de muchos retos, vamos a ver ahora sí el gobierno en su pleno, porque todavía, digamos, hay muchos funcionarios del gobierno Duque, hay unas políticas del gobierno Duque contratistas que pues culminan ahorita en unos días, así que el año entrante veremos al gobierno Petro en pleno funcionamiento, vamos a ver si la economía, que es lo que yo me temo, puede desestabilizar seria y agresivamente el gobierno. En Colombia no tenemos historia de que los presidentes se caigan por asuntos políticos. No lo lograron con Samper, por ejemplo, con Pastrana. Pero los temas económicos sí pueden darle, digamos, un revolcón importante al orden público. El orden público peligra, se está saliendo de manos. Bueno, se salió hace muchos años, pero se está saliendo aún más de manos el orden público. Y a mí me preocupa mucho el tema económico. Realmente, si me pregunta a mí cuál es mi perspectiva, es de mucha cautela con el tema económico. Inflación, por un lado, digamos, políticas erráticas, por otro lado, el gobierno. Ahí puede pasar algo grave desde el punto de vista de las revueltas sociales. Es un verdadero placer haber tenido la oportunidad de dialogar con ustedes y por supuesto estoy seguro serán muchas las oportunidades que podamos sentarnos en distintos formatos a hablar, a conversar y a analizar el panorama de Colombia y del mundo. Fabio Umar, un verdadero placer. Gran gusto, Hassan, como siempre. Mil y mil gracias por el tiempo, por la generosidad y por supuesto toda la suerte en este proyecto que usted sabe que cuenta aquí con un militante. Juan Manuel Daza, igual, qué placer y aquí nos estaremos encontrando para analizar muchos temas. Claro que sí, Hassan, la verdad es que agradecido contigo y nuevamente enhorabuena por este programa y cada vez que lo necesiten estamos acá acompañándote en la verdadera alternativa, como dijo Carlos. Carlos, sobra decir que el placer es enorme de encontrarnos y de tener estas mesas de diálogo donde hace siempre falta tener una discusión de fondo, poner varios argumentos y qué bueno que nos encontremos y que dialoguemos muchas veces. Gracias de nuevo. Sam, placer, feliz Navidad y ahora somos alternativa. Señores, nos vemos y a todos ustedes los que nos están viendo, estamos en las distintas plataformas, nos encuentran en todas las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en TikTok y por supuesto también en podcast, todas las plataformas de audio, Spotify, Apple Podcast, Deezer, ahí estaremos y ahí nos encontramos en esta revista alternativa. Hasta luego.